Niña mendiga canta por comida. El millonario se desmaya al reconocer la canción de su hija fallecida. Una niña descalza canta en las calles por un pedazo de pan, sin saber que su voz llevará el eco de una hermana perdida hasta los oídos de un padre que nunca supo de su existencia. Su melodía romperá el silencio de años de dolor, revelando secretos médicos que separaron a una familia y despertando un amor que el destino había escondido en las sombras de la pobreza. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Las calles de la Ciudad de México despertaban con el bullicio habitual de otro día agitado. Entre el humo de los camiones y el grito de los vendedores ambulantes, una pequeña figura se acurrucaba contra la pared fría de un edificio abandonado. Esperanza, de apenas 9 años, abrazaba sus rodillas mientras observaba el mundo pasar frente a ella con indiferencia cruel. Sus ropas rasgadas y sucias contaban la historia de meses viviendo en las calles, desde que la anciana que la cuidaba murió dejándola completamente sola. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban una sabiduría prematura, marcada por el hambre constante y las noches frías bajo los puentes de la ciudad. El estómago le rugía con desesperación. Hacía 2 días que no probaba bocado, y la sed comenzaba a nublarle la vista. Los transeúntes pasaban apurados, evitando su mirada suplicante, como si su miseria fuera contagiosa. Algunos arrojaban monedas sin siquiera voltear a verla, otros simplemente aceleraban el paso. La desesperación la invadía cuando recordó las canciones que la abuela Carmen solía cantarle antes de dormir. Eran melodías dulces y nostálgicas que hablaban de amor, esperanza y hogares cálidos. Con voz temblorosa pero clara, comenzó a entonar una de ellas, esa que hablaba de una niña perdida que encuentra su camino de vuelta a casa. Su voz angelical comenzó a flotar por encima del ruido urbano, captando la atención de algunos peatones. Era una melodía haunting, llena de dolor pero también de una belleza inexplicable que tocaba las fibras más profundas del alma. Las palabras fluían con una pureza que contrastaba dramáticamente con su apariencia desaliñada. Poco a poco, algunas personas comenzaron a detenerse. Un oficinista dejó caer unas monedas en el suelo frente a ella. Una señora mayor se acercó y le dio un pan dulce con lágrimas en los ojos. La música tenía un poder extraño, como si cada nota llevara consigo una súplica silenciosa por compasión y esperanza. La pequeña Esperanza no sabía que esa canción había sido compuesta especialmente para otra niña, una hermana gemela que nunca conoció, y que esas notas viajarían por el aire hasta llegar a oídos que habían esperado escucharlas durante años, sin saberlo. Ricardo Santamaría caminaba por las calles del centro con paso firme, su traje italiano impecable contrastando con el ambiente popular del barrio. El magnate inmobiliario de 52 años había decidido inspeccionar personalmente una de sus propiedades, algo inusual en él, pero los últimos días habían sido particularmente difíciles. Se acercaba el 5º aniversario de la muerte de su única hija, Isabella, y como cada año, la melancolía lo invadía completamente. La pequeña había muerto a los 8 años en un accidente automovilístico, llevándose consigo toda la luz de su mundo. Desde entonces, Ricardo había construido un imperio empresarial como una forma de llenar el vacío insoportable que su partida había dejado. El sonido de una voz infantil flotando en el aire lo detuvo en seco. Era una melodía que conocía perfectamente, cada nota grabada en su memoria como un tatuaje invisible en su corazón. Palomita Blanca, la canción que él mismo había compuesto para Isabella cuando apenas tenía 3 años, esa que le cantaba cada noche antes de dormir. Sus piernas comenzaron a temblar mientras se acercaba al origen de esa voz angelical. No podía ser posible. Nadie más conocía esa canción. La había creado específicamente para su hija, nunca la había compartido con nadie más. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Al doblar la esquina, vio a la pequeña niña sentada contra la pared, cantando con los ojos cerrados, completamente ajena al tumulto emocional que estaba causando en el hombre que se acercaba. Su voz era idéntica a la de Isabella, no solo en tono sino en la forma particular de pronunciar ciertas palabras, en los pequeños adornos que hacía instintivamente en la melodía. Ricardo se detuvo a pocos metros de distancia, observando incrédulo. La niña tenía el mismo cabello oscuro y rizado de Isabella, la misma estructura facial delicada, incluso la misma forma de mover las manos mientras cantaba. Era como ver a su hija resucitada, pero en circunstancias que desgarraban su alma. La emoción lo golpeó como un tsunami. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras escuchaba cada verso de la canción que había creado con tanto amor.
¿Cómo era posible que esta niña de la calle conociera la melodía más íntima de su corazón? ¿Por qué se parecía tanto a Isabella? El mundo comenzó a girar a su alrededor. La intensidad de la emoción fue demasiado para Ricardo. Su cuerpo, que había soportado años de estrés empresarial y dolor emocional, finalmente cedió ante la avalancha de sentimientos contradictorios. Las piernas le fallaron y se desplomó sobre la acera fría, perdiendo el conocimiento mientras la melodía de esperanza seguía flotando en el aire como una caricia celestial. Los transeúntes se agolparon alrededor del hombre bien vestido que yacía inconsciente en el suelo. Esperanza dejó de cantar inmediatamente y se acercó con preocupación genuina. A pesar de su corta edad y las dificultades que había enfrentado, su corazón puro no podía ignorar el sufrimiento de otro ser humano. Con sus pequeñas manos, tocó suavemente la frente del hombre, notando lo pálido que estaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el dolor evidente en el rostro de Ricardo, incluso estando inconsciente. Algo en su interior le decía que este encuentro no era casualidad, que había una conexión inexplicable entre ellos. Una ambulancia llegó rápidamente, alertada por los testigos del colapso. Los paramédicos revisaron los signos vitales de Ricardo y determinaron que había sufrido un shock emocional severo, pero que físicamente estaba estable. Mientras lo preparaban para trasladarlo al hospital, Ricardo recuperó parcialmente la consciencia. Sus ojos se encontraron directamente con los de Esperanza, que se había mantenido cerca durante toda la emergencia. En ese momento de vulnerabilidad, ambos sintieron una conexión profunda e inexplicable. El dolor en los ojos del hombre resonó con el abandono en los de la niña, creando un puente emocional instantáneo. Entre susurros, Ricardo logró articular palabras entrecortadas preguntando por la canción. Esperanza, con inocencia pura, le contó que la abuela Carmen se la había enseñado cuando era muy pequeña, diciéndole que era especial y que algún día la llevaría de vuelta a casa. Esas palabras fueron como dagas en el corazón ya herido de Ricardo. Antes de ser trasladado al hospital, Ricardo logró darle su tarjeta de presentación a Esperanza, pidiéndole con voz quebrada que lo visitara. La niña, que nunca había recibido tal muestra de interés genuino de un adulto, guardó la tarjeta como si fuera el tesoro más preciado del mundo, sin entender completamente la magnitud de lo que acababa de suceder. En el hospital privado más exclusivo de la ciudad, Ricardo yacía en una cama conectado a diversos monitores mientras los médicos realizaban exámenes exhaustivos. Su asistente personal, Mercedes, había llegado inmediatamente al recibir la llamada, encontrándolo en un estado de agitación emocional que nunca había presenciado en todos sus años de trabajo. El doctor Hernández, cardiólogo de confianza de la familia Santamaría, revisaba los resultados con preocupación. No había daño físico significativo, pero el trauma emocional era evidente. Ricardo alternaba entre momentos de lucidez total y episodios donde murmuraba obsesivamente sobre la canción y la niña que la cantaba. Durante una de sus noches de insomnio en el hospital, Ricardo comenzó a recordar detalles que había enterrado profundamente en su memoria. La noche en que nació Isabella había sido complicada. Su esposa Clara había tenido un parto difícil, con complicaciones que pusieron en riesgo tanto su vida como la del bebé. Los médicos habían sido evasivos sobre algunos detalles. Clara había muerto 3 años después en el mismo accidente que se llevó a Isabella, llevándose consigo cualquier conversación pendiente sobre esa noche traumática. Pero ahora, con la mente clara por primera vez en años, Ricardo comenzó a conectar piezas sueltas que nunca había considerado importantes. Recordó las conversaciones susurradas entre enfermeras, las miradas esquivas del doctor Morales, el obstetra que había atendido el parto. Recordó cómo Clara a veces mencionaba sueños extraños donde sentía que algo faltaba, como si hubiera perdido algo más que nunca pudo identificar claramente. El empresario tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a su investigador privado más confiable, Joaquín Ruiz, un hombre que había trabajado para él en asuntos delicados durante años. Le pidió que investigara exhaustivamente todo lo relacionado con el nacimiento de Isabella, específicamente cualquier irregularidad en el Hospital San Rafael donde había nacido. También le solicitó que ubicara a la pequeña Esperanza y se asegurara de que estuviera segura mientras él se recuperaba. Algo en su corazón le decía que esa niña era más que una coincidencia, y que la canción que conocía era la clave para desentrañar un misterio que había estado oculto durante casi una década. La investigación que estaba a punto de comenzar revelaría secretos que sacudirían los cimientos de todo lo que Ricardo creía saber sobre su familia,
y pondría al descubierto una red de mentiras médicas que había separado a dos hermanas desde el momento de su nacimiento. Joaquín Ruiz era un investigador meticuloso que nunca dejaba cabos sueltos. Con más de 20 años de experiencia desentrañando casos complejos, sabía que la verdad siempre dejaba rastros, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. La urgencia en la voz de Ricardo le había transmitido la importancia vital de esta investigación. Su primera parada fue el Hospital San Rafael, donde había comenzado a hacer contactos discretos con empleados antiguos. La enfermera Dolores Vázquez, quien había trabajado en el área de maternidad durante 30 años, recordaba perfectamente la noche del parto de Clara Santamaría. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando Joaquín mencionó el caso. Entre susurros nerviosos, Dolores reveló la verdad que había cargado como una losa durante 9 años. Clara había dado a luz gemelas idénticas, no una sola bebé como le habían hecho creer. El doctor Morales, presionado por problemas financieros graves y deudas con prestamistas peligrosos, había tomado una decisión desesperada e inmoral. La segunda bebé, aparentemente más débil al nacer, había sido declarada falsamente como nacida muerta. En realidad, había sido entregada secretamente a una red de adopción ilegal que pagaba sumas considerables por bebés sanos. El dinero había servido para saldar las deudas del médico, quien había falsificado todos los documentos oficiales para ocultar el crimen. La enfermera había presenciado todo pero había guardado silencio por miedo a las represalias. El doctor Morales había amenazado su trabajo y su seguridad si alguna vez revelaba la verdad. Durante años había vivido con la culpa, especialmente después de la muerte de Clara e Isabella, sintiendo que había sido cómplice de una injusticia terrible. Joaquín documentó meticulosamente cada detalle de la confesión de Dolores, incluyendo nombres de otras personas involucradas en la red de adopción ilegal. La bebé había sido entregada a Carmen Rodríguez, una mujer mayor que vivía en condiciones humildes pero que había pagado todos sus ahorros por tener una niña que cuidar en su vejez. Carmen había criado a la pequeña con amor genuino, aunque en la pobreza. Le había puesto el nombre de Esperanza porque representaba la luz en sus últimos años de vida. Sin saberlo, había mantenido viva la conexión con Isabella enseñándole la canción que había escuchado cantar a Ricardo una vez en la radio, años antes, cuando él había participado en un programa especial dedicado a padres que cantaban para sus hijos. La verdad era devastadora pero también esperanzadora. Esperanza no era solo una niña parecida a Isabella, era literalmente su hermana gemela, separada al nacer por la codicia y el engaño de un médico corrupto que había roto una familia sin que nadie lo supiera. Mientras Joaquín continuaba reuniendo pruebas irrefutables del crimen médico, Ricardo había salido del hospital con una determinación férrea grabada en su rostro. Los medicamentos habían calmado su sistema cardiovascular, pero nada podía apaciguar el huracán emocional que rugía en su interior. Cada fibra de su ser le gritaba que Esperanza era su hija, la hermana gemela de Isabella que nunca supo que existía. Encontrar a la pequeña no fue difícil. Seguía durmiendo en el mismo callejón donde había cantado, acurrucada bajo cartones húmedos que apenas la protegían del frío nocturno de la ciudad. Al verla en esas condiciones, Ricardo sintió que su corazón se desgarraba por segunda vez en pocos días. Su hija, su sangre, había vivido en la miseria mientras él construía un imperio sin saber de su existencia. Se acercó lentamente, sin querer asustarla. Esperanza despertó sobresaltada, pero al reconocer al hombre que había colapsado días antes, su rostro se iluminó con una sonrisa tímida pero genuina. Había pensado en él constantemente, preguntándose si estaría bien, si volvería a verlo alguna vez. Ricardo se arrodilló a su nivel, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Con voz temblorosa le preguntó si podía llevarla a desayunar, si le gustaría dormir en una cama cálida esa noche. Esperanza asintió con la cabeza, no por la comida o la comodidad, sino porque sentía una conexión inexplicable con este hombre que la miraba con tanto amor y dolor mezclados. En el restaurante más elegante de la ciudad, los meseros observaban con curiosidad la escena inusual, un magnate inmobiliario conocido por su frialdad empresarial alimentando con ternura infinita a una niña de la calle, secándole lágrimas mientras ella comía como si fuera la primera comida real de su vida. Entre bocados, Esperanza le contó su historia con la inocencia propia de su edad. Le habló de la abuela Carmen, quien siempre le decía que era especial, que tenía una familia en algún lugar que la amaba sin saberlo. Le contó sobre las noches frías, sobre cantar por comida, sobre el miedo constante pero también sobre los sueños donde se veía corriendo por jardines grandes con otra niña que se parecía mucho a ella.
Ricardo escuchaba cada palabra como si fuera una revelación sagrada. Cuando Esperanza mencionó los sueños sobre la otra niña, él no pudo contenerse más. Le mostró fotos de Isabella en su teléfono, y la reacción de Esperanza fue inmediata y devastadora. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras tocaba la pantalla con dedos temblorosos, susurrando: «Ella es la niña de mis sueños». Esa noche, por primera vez en 9 años, Ricardo no durmió solo en su mansión. Esperanza descansaba en la habitación que había sido de Isabella, rodeada de lujos que nunca había imaginado, pero más importante aún, rodeada del amor de un padre que acababa de recuperar una parte de su alma que no sabía que había perdido. Los resultados de las pruebas de ADN llegaron una semana después, aunque en el corazón de Ricardo ya no había dudas desde el momento en que vio las fotos de Isabella reflejadas en los ojos de Esperanza. El documento científico solo confirmaba lo que ambos habían sentido desde su primer encuentro. Esperanza era efectivamente su hija, la hermana gemela idéntica de Isabella. Joaquín había completado su investigación, documentando cada aspecto del crimen médico con precisión legal. El expediente incluía confesiones grabadas, documentos falsificados, testimonios de otras víctimas de la red de adopción ilegal, y pruebas suficientes para procesar penalmente a todos los involucrados. El doctor Morales había huido del país años atrás, pero la justicia tenía brazos largos. Mientras los abogados preparaban las demandas correspondientes, Ricardo se enfocaba en algo más importante: sanar las heridas emocionales de Esperanza y reconstruir la familia que le habían robado. La pequeña había comenzado a llamarlo papá naturalmente, como si la palabra hubiera estado esperando en su corazón durante años para encontrar a su destinatario correcto. La transformación de Esperanza era notable pero gradual. Su cuerpo se recuperaba rápidamente de la desnutrición con cuidados médicos apropiados, pero las cicatrices emocionales del abandono requerían tiempo y paciencia infinita. Ricardo había contratado a los mejores psicólogos infantiles para ayudarla, pero el verdadero sanador era el amor incondicional que recibía cada día. En las noches, sentados en el jardín de la mansión, Ricardo le contaba historias sobre Isabella, mostrándole vídeos caseros donde su hermana gemela cantaba, jugaba y crecía en el amor de una familia completa. Esperanza absorbía cada imagen como si fuera agua en el desierto, conociendo finalmente a la hermana que había sentido en sueños durante toda su corta vida. La canción Palomita Blanca había adquirido un significado completamente nuevo. Ya no era solo la melodía que Ricardo había creado para Isabella, sino el puente místico que había reunido a una familia rota por el engaño. Ahora ambos la cantaban juntos cada noche, honrando la memoria de Isabella mientras celebraban el milagro de haberse encontrado. Los empleados de la mansión, acostumbrados al silencio melancólico de su patrón, presenciaban asombrados la transformación completa del hombre que habían conocido. Ricardo reía genuinamente por primera vez en años, sus ojos habían recuperado el brillo perdido, y toda la casa se llenaba de una energía vital que había estado ausente demasiado tiempo. La justicia divina había trabajado de maneras misteriosas. Una canción cantada por hambre en una calle polvorienta había logrado lo que años de terapia y éxito empresarial no habían conseguido: devolver la esperanza a un corazón roto y reunir a una familia que el destino había mantenido separada por demasiado tiempo. 3 meses después del reencuentro, Ricardo tomó una decisión que sorprendió a todo su círculo empresarial. Anunció la creación de la Fundación Isabella y Esperanza, una organización dedicada a investigar casos de adopción ilegal y reunir familias separadas por circunstancias criminales. La fundación también proporcionaría hogares temporales y cuidados médicos a niños en situación de calle. Esperanza, quien había demostrado una inteligencia excepcional una vez que tuvo acceso a educación apropiada, se convirtió en la inspiración viviente de la fundación. Su historia se contó cuidadosamente en medios nacionales, protegiendo su privacidad pero compartiendo el mensaje poderoso de esperanza y segundo chances que representaba. El primer centro de la fundación se estableció exactamente en el barrio donde Ricardo había encontrado a Esperanza cantando. La ironía no se perdía en nadie. El lugar donde había experimentado el dolor más profundo se transformaba ahora en un beacon de esperanza para otros niños perdidos en las calles de la ciudad. Durante la ceremonia de inauguración, padre e hija subieron juntos al escenario. Ricardo habló sobre la pérdida, el dolor, pero también sobre la importancia de mantener el corazón abierto incluso en los momentos más oscuros. Su voz se quebró cuando explicó cómo una canción había cambiado todo, cómo el amor puede encontrar maneras imposibles de reunir lo que pertenece junto. Esperanza, vestida elegantemente pero conservando la humildad que había aprendido en las calles, tomó el micrófono con manos temblorosas. Con voz clara y emocionada,
Dedicó la fundación a todos los niños que duermen sin saber que alguien los ama, a todas las familias rotas que esperan sin saberlo su momento de reunión. Luego, como había hecho aquella tarde que cambió sus vidas para siempre, comenzó a cantar Palomita Blanca. Esta vez no cantaba por hambre o desesperación, sino por amor, por memoria, por esperanza. Su voz llenó el auditorio silencioso, tocando cada corazón presente con la misma magia que había detenido a Ricardo en esa calle polvorienta meses atrás. Entre el público, docenas de familias que habían sido reunidas gracias al trabajo de la fundación lloraban abiertamente. Niños que habían sido rescatados de las calles aplaudían con lágrimas de gratitud. La canción se había convertido en un himno de esperanza, un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso a casa. Al terminar la canción, Esperanza miró directamente a una foto gigante de Isabella que presidía el escenario. Con voz suave pero firme, susurró: «Gracias, hermanita, por guiarme hasta papá», y el auditorio completo se puso de pie en una ovación que duró varios minutos, honrando no solo la valentía de una niña, sino el poder del amor que trasciende incluso la muerte. Un año después de aquel encuentro que cambió dos vidas para siempre, Ricardo y Esperanza visitaban la tumba de Isabella e Clara en el cementerio más hermoso de la ciudad. Era una tradición que habían establecido cada domingo, llevando flores frescas y compartiendo las novedades de la semana con las dos mujeres que habían marcado profundamente sus vidas. Esperanza había crecido no solo físicamente sino emocionalmente. Su terapia había progresado extraordinariamente, y aunque las pesadillas ocasionales sobre sus días en la calle persistían, había desarrollado una resiliencia impresionante. Su rendimiento académico era excepcional, pero más importante aún, había mantenido la compasión y empatía que había aprendido durante sus días más difíciles. La Fundación Isabella y Esperanza había crecido más allá de las expectativas más optimistas. Con sedes en 5 ciudades mexicanas y planes de expansión internacional, habían reunido más de 300 familias y rescatado a más de 1000 niños de las calles. El modelo se estaba replicando en otros países, inspirando una red global de esperanza. Durante esa visita dominical particular, Esperanza colocó cuidadosamente las flores favoritas de Isabella sobre la tumba mientras Ricardo actualizaba a su esposa e hija fallecidas sobre los logros recientes de la fundación. Era un ritual que les daba paz a ambos, manteniendo viva la conexión familiar a pesar de la separación física. Mientras caminaban de regreso al automóvil, se encontraron con Carmen Rodríguez, una trabajadora social de la fundación que había conocido a la abuela Carmen en sus últimos días. Les contó que había encontrado entre las pertenencias de la anciana un sobresellado dirigido para Esperanza, cuando encuentre su verdadero hogar. Con manos temblorosas, Esperanza abrió el sobre bajo la mirada atenta de Ricardo. La carta, escrita con la caligrafía temblorosa pero cariñosa de la abuela Carmen, revelaba que ella siempre había sospechado que Esperanza tenía una familia en algún lugar. Había notado detalles en su comportamiento, sueños que mencionaba, y una tristeza inexplicable que no correspondía con una niña tan pequeña. La carta terminaba con palabras que hicieron llorar tanto a Ricardo como a Esperanza: «Mi niña bella, siempre supe que eras prestada, que alguien te amaba desde antes de conocerte. Canté contigo esa canción especial porque sabía que algún día te llevaría de vuelta a donde perteneces. No llores por mí cuando me vaya, celebra que pude cuidarte hasta que tu verdadero papá te encontrara. El amor siempre encuentra su camino». Esa noche, sentados en el piano de la sala, Ricardo enseñó a Esperanza a tocar Palomita Blanca en las teclas. Sus 4 manos trabajaban juntas creando la melodía que había sido su salvación mutua, mientras las fotos de Isabella sonreían desde todos los rincones de la habitación, completando finalmente el círculo de amor que la tragedia había roto pero que la fe había restaurado. 5 años habían pasado desde aquel día que cambió para siempre el destino de Ricardo y Esperanza. La niña que una vez cantó por comida en las calles polvorientas ahora se presentaba en los escenarios más prestigiosos del mundo, no como una artista buscando fama, sino como una embajadora de esperanza que usaba su voz para sanar corazones rotos y reunir familias separadas. En el Teatro Nacional, durante el 5º aniversario de la Fundación Isabella y Esperanza, se realizaba el concierto benéfico más importante del año. Esperanza, ahora de 14 años, había crecido hasta convertirse en una joven hermosa y segura de sí misma, pero que nunca había olvidado sus raíces humildes ni el dolor de la soledad. Ricardo, sentado en primera fila, observaba con orgullo infinito cómo su hija se dirigía al micrófono. Sus cabellos oscuros brillaban bajo las luces del escenario, y en sus ojos se reflejaba la misma pureza que había tocado su corazón aquella tarde providencial.
A su lado, un asiento vacío estaba adornado con una rosa blanca, reservado simbólicamente para Isabella. Antes de comenzar a cantar, Esperanza habló al público con la elocuencia que había desarrollado a través de años de terapia y educación, pero manteniendo la autenticidad que la caracterizaba. Contó su historia sin dramatismo innecesario, explicando cómo una canción había sido el puente entre dos mundos, entre la pobreza y la abundancia, entre la desesperanza y el amor incondicional. Explicó que Palomita Blanca ya no era solo una canción para ella y su padre, sino un himno de esperanza para miles de familias alrededor del mundo. Cada vez que la cantaba, pensaba en los niños que aún dormían en las calles, en los padres que buscaban hijos perdidos, en las madres que lloraban por bebés robados al nacer. Cuando comenzó a cantar, su voz había madurado pero conservaba esa calidad angelical que había detenido a Ricardo años atrás. El auditorio completo se sumergió en un silencio reverencial mientras las notas flotaban por el aire, cargadas de memoria, dolor transformado en esperanza, y amor que había vencido todas las adversidades. En medio de la canción, las luces del teatro se atenuaron y aparecieron en pantallas gigantes las fotos de todas las familias que habían sido reunidas gracias al trabajo de la Fundación. Cientos de rostros sonrientes, niños abrazando a padres que habían creído perdidos para siempre, hermanos reencontrándose después de décadas de separación. Al terminar la última nota, Esperanza levantó la mirada hacia el cielo y susurró: «Gracias, Isabella, por enviarme la canción que me trajo a casa». El teatro completo se puso de pie en una ovación que duró más de 10 minutos, pero más allá del aplauso, había algo más profundo, la certeza colectiva de que habían presenciado algo sagrado, un testimonio viviente del poder del amor para sanar cualquier herida. Ricardo subió al escenario y abrazó a su hija mientras las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. En ese momento, sintió la presencia espiritual de Isabella y Clara, como si toda su familia finalmente estuviera completa. La fundación había crecido hasta convertirse en una red internacional, pero lo más importante era que había devuelto la fe en los milagros cotidianos a miles de personas. Porque a veces el destino usa la voz más pequeña para gritar la verdad más grande, y una canción nacida del amor puede viajar por años, atravesar la pobreza y el dolor, hasta despertar un corazón que no sabía que estaba esperando escuchar exactamente esas notas, cantadas por la voz que había estado buscando desde siempre sin saberlo. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!